Pues gracias a Dios estamos ya en la hora 11 de nuestra materia, Hechos del Espíritu Santo, y el tema es Ministerio en Grecia y Corinto. Entonces, es continuación del segundo viaje misionero y vemos cómo Dios expande la visión de la iglesia, porque los judíos en Jerusalén pensaban que nada más allí tenía que predicarse. De hecho, pensaban que la gente para ser cristiana tenía que venir a Jerusalén y circuncidarse y estar allí en las ceremonias que ellos tenían como costumbre, pero el plan de Dios era otro, ¿no? Que todas las culturas del mundo conocieran el Evangelio. Entonces tenemos aquí en la primera parte, Ministerio en Grecia. Es un asunto relevante, porque para nosotros hoy Grecia es un lugar turístico, posiblemente con mucha cultura, pero ya no es tan importante como era en ese tiempo. Hace 2000 años era una capital pues cultural, aunque sabemos que Roma venció a los griegos, pero de hecho los romanos copiaron gran parte de la filosofía, gran parte de los dioses de la mitología y gran parte de las ideas políticas. El Senado y todo aquello era muy de los griegos, pero en ese momento Grecia estaba subyugada. Después de que en el 300 a.C. Alejandro Magno hizo en 15 años un imperio impactante, y cuando murió Alejandro, Grecia empezó a decaer. Y de hecho, cuando llegan los romanos y los conquistan, no hay resistencia, ni política ni económica, porque ya no era muy importante. Pero todavía seguía siendo como un centro cultural. Y de hecho era la idea de muchas personas el idioma griego, ¿no? Por ejemplo, para nosotros que el Nuevo Testamento esté en griego, pues es así histórico, pero en ese momento era un idioma que conocían en muchos países, de manera que ese idioma llevó el Evangelio a muchas culturas. Aunque las culturas tenían su idioma propio, algunos conocen el griego. De hecho, había quienes manejaban bien el idioma y entonces el Evangelio llegó a esos lugares. Pero tenemos aquí entonces como una dirección de Dios muy especial, porque Pablo empezó a predicar en Europa. Recordamos que él insistía en predicar en Asia, nada más. El primer viaje que hizo fue nada más en Asia, una parte pequeña, son 8 ciudades, el primer viaje misionero, pero en el segundo viaje son 18 naciones, y no nada más eran asiáticas, sino europeas. Y particularmente cuando llegan a Atenas, que seguía siendo como la capital cultural, entonces se hace como una situación de que hubo atención al Evangelio. Diríamos ahí que el Evangelio llegó a Grecia, gracias a Dios, porque Pablo estaba inquieto. Son muchos versículos, ¿no? Todo el capítulo 17, pero dice ahí que cuando llegó a Atenas, Pablo se enardecía al ver la idolatría. Quizás igual que nosotros, ¿no? Que todos los días vemos idolatría por nuestra cultura y nos duele que la gente piense que los ídolos hacen la obra o que son importantes. Y en el caso de Grecia tenía tantos dioses importantes que bueno, la gente estaba muy dividida en esa idolatría. Había 12 dioses principales que se llaman así como los del Olimpo, literalmente, y había otros muchos dioses secundarios. Y había ninfas y había otras ideas que la gente tenía en su filosofía religiosa. Pero cuando Pablo llegó allí, vio a tanta gente que estaba, pues, digamos, siguiendo a sus dioses, que Pablo se sintió muy indignado, ¿no? Dice 17:16, mientras Pablo estaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pusimos como clave la predicación. Y tomándole trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues a nuestros oídos hace llegar cosas extrañas. Queremos saber pues qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí de ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en el Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. O sea, le dio relevancia a lo que ellos creían
hacían. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque Él es quien da vida a todas las cosas. Entonces empieza la predicación otra vez muy centrado en Jesús, en el Evangelio. Las personas en Grecia, dice ahí, que bueno, estaban muy interesadas en oír o en decir algo nuevo. De hecho, la cultura sigue siendo así, ¿no? Hay mucha gente a la que le importa estar enterado primero que otros, estar muy conocedor de lo que se dice o se hace, y pasa desde aquel tiempo, que los griegos decían, estamos muy interesados en todo lo que sea nuevo. Tenían muchos dioses, decenas de dioses, pero cuando oyen a uno nuevo, se interesaron. Lo malo es que no era un interés espiritual o un interés de convertirse, sino nada más era un interés de conocer. Y así hay mucha gente todavía el día de hoy que nada más quiere conocer. ¿Cuánta gente dice que conoce el Evangelio, no? Si yo conozco el Evangelio, pero ni se metió bien, ni permanece, ni está, pero dice que conoce. Y entonces los griegos tienen esa tendencia de pensar que por oír algo más ya tenían pues una ventaja espiritual. Dice aquí que estaban los epicúreos y los estoicos. Recuerda usted que la Biblia es histórica totalmente. Algunos libros de religión pues son como novelas, ¿no? Literalmente no son reales, no son históricos, ni los personajes, ni la geografía, ni nada, pero la Biblia sí. Desde el Génesis hasta Apocalipsis es histórico, Dios está en el cielo, pero aquí en la tierra pasan cosas importantes. Y en ese momento que era Grecia, la capital cultural todavía, llegó el Evangelio allí. Y entonces había algunas personas, los epicúreos eran personas interesadas en el placer. Recuerda, todavía sucede, ¿no? Los epicúreos estaban interesados como filósofos en el placer. Decían, lo que da placer es importante. Lo que da placer es lo necesario, es lo relevante. Nos gusta mucho el placer. Hoy día se llama filosofía hedonista. Recuerda que la gente hedonista, los que todos son cómodos, estar bien, que no les falte nada, estar muy satisfechos. Bueno, esa mentalidad de tenerlo todo viene desde mucho antes de los griegos, ¿no? Pero en este momento eran los epicúreos y los estoicos eran al revés. Los estoicos pensaban en el sufrimiento como virtud. Decían, cada vez que tú sufres, te purificas tu alma, cada que tú estás en un problema eres mejor, cada que tú tienes sufrimiento, bueno, pues estás creciendo. Entonces era una filosofía, no es el Evangelio. Tiene parecido con el Evangelio que nosotros, el sufrimiento es parte de la vida, pero no es ni lo más importante ni lo que buscamos. Pero en ese momento los estoicos, y de hecho la palabra sigue siendo, ¿no? Alguien estoico como que se aguanta, alguien que está resistiendo, que está firme, que aguanta el sufrimiento. Pero es de esa filosofía, desde ahí venía la idea de los estoicos, ¿no? Entonces, unos por el placer, los epicúreos, y los estoicos por el sufrimiento. Pero ni el placer ni el sufrimiento son la verdad es el Evangelio. Y entonces es que Pablo les empieza a hablar de la palabra de Dios. Ahora, algo importante que aprendemos de Pablo, hermanos, es cómo compartir la palabra de Dios abriendo caminos. Porque algunos somos un poquito cerrados, ¿no? No sé si hay gente que ataca a los demás, te vas a ir al infierno, estás mal delante de Dios, así como vives no vas a llegar. Hay gente que piensa que esto es evangelizar y no es evangelizar, ¿no? Primero que evangelizar es llevar la buena nueva de la palabra de Dios. Ya después la corrección, la santidad y cosas que vienen con el evangelio es algo posterior. Pero inicialmente no hay que atacar a la gente. Y Pablo no los atacó. No dijo, ustedes son idólatras, religiosos, mira nada más, ofenden a Dios, sino que les empezó a decir, oigan, yo veo que ustedes son muy religiosos. Ahora, algo importante aquí, hermanos, que es el Areópago. El Areópago era una colina donde tenían un teatro, y en ese teatro hablaban las personas más importantes, nada más que era muy elitista. De hecho, los griegos siguen siendo elitistas, ¿no? O sea, ellos piensan que su cultura es superior, que ellos son superiores, y decían, cuando alguien tiene algo que decir, lo llevamos al Areópago. Pero si no merece decirlo, pues no lo llevamos, porque entonces no es alguien digno. Entonces, cuando lo invitan al Areópago, para nosotros también no tiene nada que ver. Pero en ese momento era como invitarlo al lugar más importante. Así, a la cumbre de la filosofía, de la predicación, de lo que tenía que decirse, era ese lugar. De hecho, existe todavía lo que fueron las ruinas de aquel lugar, ¿no? Entonces, en el Areópago, Pablo fue a predicar el Evangelio. Y aquí vemos entonces una parte importante. El Evangelio es para todos, ¿no?
Porque hay quienes piensan que el Evangelio es para pura gente ignorante. No sé cuántos han oído eso, ¿no? Que dicen, el Evangelio es para gente que no conoce, para gente que no estudia, para gente que no sabe. Y en este caso estamos en Grecia, estamos en el Areópago y estamos en la cumbre de la filosofía en ese momento. O sea que el Evangelio es para todos. Igual Pablo le predicaba a pobres, le predicaba a gente de ciudades lejanas, ¿no? Y así son los misioneros. Tienen que ir a predicar a lugares muy lejanos, a lugares muy incómodos, pero a veces les toca predicar en lugares muy elegantes. Entonces, en ese momento, Pablo predicó en el lugar más elegante de Grecia, el Areópago. Y otra vez vemos ahí la misericordia de Dios, ¿no? El que fue perseguidor, el que fue fariseo, ahora es un predicador. Y como predicador estaba llevando el Evangelio. Y al llevar el Evangelio la gente se interesó y les gustó mucho el Evangelio. El problema es cuando Pablo habla del cambio. Cuando Pablo habla de que hay que ser justos, ya no les gustó. Habló de la vida eterna y de la justicia y ya no les gustó. Y ahí vemos nosotros otra cosa también como evangelistas, ¿no? No siempre gusta el Evangelio. Porque hay personas que pensamos, cuando yo predique la gente se va a convertir. Y si les hablo van a venir. Mire, ojalá que sí. Pero lamentablemente muchos, cuando el Evangelio se predica, no se convencen, más bien se enojan, y en ese caso se burlaron de Pablo. Cuando Pablo les habló de la vida eterna y del arrepentimiento y de la justicia, ya no les gustó. Porque recordemos, ellos eran filósofos, les gustaba lo intelectual, pero no les gustaba el cambio. Porque con el Evangelio no nada más es intelectual, no nada más es conocer, sino también es un cambio que tenemos que hacer. Y otra cosa importante aquí, Pablo les habló de Dios que no es hecho por manos de hombres, por objetos hechos de manos de hombres. ¿Por qué? Había tantas esculturas, de hecho todavía hay en Grecia, ¿no? De aquellos vestigios, ¿cuántos ídolos? ¿Cuántas figuras humanas? ¿Cuántas figuras de dioses? Entonces, Pablo vio muchas figuras de dioses y ninguna era para Dios. Por eso les dice, Dios no es adorado por objetos hechos con manos de hombres. O sea, en la cumbre de los idólatras les habló en contra de la idolatría. Porque eso es el Evangelio. Tenemos que llevar la verdad y decir qué es lo que no está bien. Para estos griegos estaban muy cómodos. Tenían sus dioses, ¿no? Tenían su filosofía, tenían sus ídolos y tenían aquellas estatuas impactantes y estaban contentos con eso. Pero el Evangelio cambia. El Evangelio llega y les trató de cambiar de esto. Ahora dice algo muy importante, 17:26, y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios como creador, ¿no? Para que busquen a Dios, por si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han escrito, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado en alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos otra vez acerca de esto. Eso es el rechazo. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces el resultado de predicar en Grecia es este, que algunas personas se burlaban. Por eso cuando se burlan de nosotros, hermanos, pues no hay que ofendernos. Si se burlaron de Pablo, si a Jesús lo llevaron a la cruz, imagínense qué harán con nosotros, ¿no? Entonces, si se burlan, si no les gusta, no importa. Pablo les predicó el Evangelio. Pablo libró su alma predicándoles el Evangelio. Lo malo es que es una decisión de cada uno. En este caso, todos esos filósofos ahí en ese lugar tan importante oyeron el Evangelio, pero no les gustó. Dice que entonces se burlaban y otros decían, en otra ocasión te escucharemos. ¿Por qué? Por la resurrección. Todavía la resurrección sigue siendo un tema que no gusta. La gente piensa que nosotros inventamos la resurrección como si fuera algo que nosotros pensamos, ¿no? No lo inventamos, está en la Biblia.
La resurrección, la vida eterna, el ser juzgado después de la muerte aquí en la tierra, viene aquí en la palabra. Y en esa resurrección, solamente quienes estamos en Cristo somos salvos. Y dice ahí entonces que les habló de la resurrección y no les gustó la resurrección. Les gustaba el placer, les gustaba otro tipo de cosas, pero no les gustaba el evangelio. Y en ese caso, cuando dice que algunos se burlaban, dice, sin embargo, algunos sí creyeron. Y dice Dionisio el Areopagita. Otra vez un hombre, ¿no? ¿Qué es el Areopagita? Pues el encargado del Areópago, el administrador de ese lugar, se convirtió. No muchos, nada más él y otra mujer llamada Dámaris, dice, y algunos pocos con ellos. Parece una derrota y sin embargo es una victoria, porque el evangelio llegó a esa capital cultural de ese tiempo y así llegó. No fueron miles en ese caso, no toda la gente se convirtió, pero con esos poquitos empezó a haber una obra del evangelio. Ahora, dice Pablo entonces que después, ya con los que se convirtieron, les siguen edificando. Les invitan a seguir el evangelio, a permanecer, a no apartarse, pero dado que eran tan poquitos, pareciera como una derrota. Sin embargo, decimos, ya depende de cada quien. Pablo les predicó y ya la gente no quiso, muchos de ellos no quisieron. Entonces, igual con nuestro caso, predicamos la palabra y quienes se convierten y quienes quieren seguir, qué bueno. Y si no son muchos, pues no nos toca a nosotros eso, ¿no? Ya le toca a Dios juzgar en el alma de cada quien. El segundo tema es ministerio en Corinto. Otra vez, una ciudad muy importante, nada menos hay 2 cartas a los corintios que Pablo escribió y es una ciudad que está también en Grecia, ¿no? ¿Por qué está ahí en esta parte importante? Porque fue enseguida de que estuvo en Atenas, empezó a predicar en Corinto. Capítulo 18:1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Aquí hablamos de qué cosa? Conflictos. O sea, el evangelio no es miel sobre hojuelas. No estamos siempre contentos, siempre con provisión, siempre tranquilos. Dice aquí que Claudio, recuerde quién es Claudio, el emperador. Otra vez, la Biblia es totalmente histórica, ¿no? Dice hasta el nombre del emperador. No siempre dice el nombre del emperador, pero aquí sí. Dice, Claudio ordenó que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Qué es esto? Persecución. O sea, no estaban bien los judíos, siempre odiados por Roma, porque recordamos que los judíos alaban de Dios, que los hombres no son dioses, y el César se crea Dios. De hecho, decían, la palabra Señor y Dios se aplicaba a los Césares. No era aplicada a nuestro Dios, era aplicada a ellos. Decían, tú eres Señor y Dios. Imagínense nada más. Claro, con el poder, con la corrupción, con toda la maldad que tenían, esto parecía muy popular, ¿no? Y la gente decía, Él es el Dios, Él es nuestro Señor. Pero los cristianos decían que no. Nuestro Señor es Jesús. ¿Se acuerdan de la palabra Kyrios o Kyrios con Y? Señor. O sea, para nosotros el Señor es Jesús. Las personas pueden ser otro tipo de niveles, ¿no? Para nosotros la palabra Señor incluso la usamos muy en general para un hombre puede ser un señor o una persona importante en lo político, en lo económico. Decimos, eres un señor. O sea, la palabra está muy amplia. Pero en ese momento era nada más aplicada al César. Nada más a César le decía el Señor. Y cuando los cristianos decían, no, Cristo es el Señor, entonces había problemas. Porque no les gustaba que hubiera otro Señor. De hecho, acusaron mucho a los cristianos de esto, ¿no? Dicen ustedes que hay otro Señor, dicen que hay otro Dios, pues entonces no estamos de acuerdo, porque nuestro Dios es el César. Nuestros dioses son los que están aquí, de los romanos, de los griegos, no el que ustedes dicen. Y había una persecución. Y entonces Claudio mandó a los judíos salir de Roma. Pero no hay ninguna casualidad, ¿no? Decimos, con Dios nunca hay casualidades. Dios todo lo tiene controlado. Cuando salieron todos de Roma, salió a Priscila y Aquila, que recordamos, dice ahí que era un judío del Ponto, era un judío convertido después al Evangelio, y Priscila, que luego es importante, porque después ya no es Aquila y Priscila, es Priscila y Aquila. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer fue más relevante que su esposo. O sea, ella se menciona primero, no por cortesía. Nosotros por cortesía decimos primero el nombre de la mujer, ¿no? Decimos la hermana fulana y el hermano fulano por cortesía. Pero en ese momento era como muy importante decir primero al hombre, el machismo de siempre, ¿no? Pero cuando mencionan primero a una mujer, es que era tan importante ella que rebasó a su esposo. Por eso siempre decimos
Qué bueno que las mujeres nos rebasen a nosotros, que sean más consagradas, más entregadas, más constantes, más fieles, está bien, porque los machos no quieren, ¿verdad? No, mi esposa no puede ser más importante que yo soy el hombre. Y de hecho hay algunas iglesias todavía muy machistas, ¿no? Que siempre dicen primero el hombre. Y decimos, bueno, no estamos de acuerdo con eso. Que seamos ya en Cristo hombre y mujer, dice Pablo, no hay diferencia. Primera de Corintios 11, ¿no? Dice, ya somos uno en el Señor, ya no judío y griego, ya no hombre y mujer, somos uno en el Señor. Entonces, cuando ellos tienen esa mentalidad, es distinta a la de Roma. Pero como Claudio el emperador, de todos modos digo, todos los judíos se van de Roma. Entonces Priscila y Aquila llegaron en este caso a Corinto y estaban trabajando, dice que hacían tiendas, ¿se acuerdan? Hacían esas como coser telas para que la gente pues se resguardara un poquito del frío, del calor, de la lluvia, del desierto. Eran fabricantes artesanales. Y Pablo y Priscila y Aquila hacían lo mismo, hacían tiendas y cuando estaban allí, dice que entonces empezaban a predicar la palabra. Vamos a ver, 18:3 dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Esa es una apología, ¿no? O una defensa. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndoles los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio de ahora, miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Ahí hay una dirección de Dios, ¿no? Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se estuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Esto es persecución, diciendo, este persuade a hombres a honrar a Dios contra la ley. Y comenzando a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Otra vez, histórico. Es muy histórico lo que pasa aquí, ¿no? Entonces dice que en Corinto, cuando Pablo les predica, había algunos que se convertían. ¿Recuerda usted que hay 2 cartas a los corintios? Una iglesia muy llena de dones, pero también llena de problemas, de rebeldía y de problemas de falta de sujeción a la palabra. Incluso dice que algunos eran de Apolos, otros eran de Pablo. Ahí dice eso, ¿no? O sea, se dividían por líderes. Dicen, yo sigo a Cristo, no, pues yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, que aquí aparece Apolos, ¿no? Al final de este capítulo. Y dice ahí entonces que hablando algunos de la palabra de Dios, unos se convertían, pero otros no. Y entonces otra vez algunos se opusieron y empezaban a atacar a Pablo. Y cuando dice que lo atacaron allí, dice que bueno, enseguida era violencia, ¿no? Era como que ya se callara, que ya no predicara la palabra, igual que la persecución sigue siendo el día de hoy. Muchas personas no les gusta que se predique el evangelio. Y de alguna manera se oponen y hablan en contra y están ahí tratando de detener la palabra de Dios. Pero fíjese cómo la palabra de Dios le dio dirección a Pablo. Dice que Dios le habló a Pablo diciendo, no temas, habla, nadie te va a hacer daño, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué es esto? Una revelación, una palabra de conocimiento, una visión de Dios, y esto alentó a Pablo. Y sigue sucediendo, ¿no? A nosotros también Dios nos dirige, nos habla. Algunos hemos tenido un sueño, una visión, una palabra de Dios y nos inspira mucho, ¿no? Pero no es que busquemos algo distinto de la palabra. Porque hay quienes luego piensan que si no hay una revelación, no hay llamamiento. Y decimos, no siempre pasa. Pero cuando Dios da una palabra, como en este caso, no tengas miedo, predica, tengo mucho pueblo aquí, habla de un aliento de parte de Dios. Pero si nos pasa a nosotros, qué bueno. Y si no nos pasa, de todos modos, seguimos predicando la palabra. Seguimos el ejemplo de Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Predicar el evangelio. Y cuando predica el evangelio, otra vez, algunos sí creyeron y otros no. ¿Qué dice ahí entonces? Que algunos judíos decían, este está hablando de que sigamos a Dios de una manera diferente. Ya no como Moisés, ya no como el Antiguo Testamento, y de eso lo atacaban. Y en parte era cierto, ¿no? O sea, ya no era la ley, no eran las ceremonias, ahora era el evangelio.
pero no es porque estuviera en contra del Antiguo Testamento, era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero entonces la gente siempre busca algún pretexto y decimos, como tergiversan las palabras, ¿no? Pablo no habló en contra de la ley, no habló en contra de Moisés, pero ellos decían que sí. Dicen, este hombre está predicando en contra de Moisés. Este hombre predica en contra de la ley. Ahora, esa mentira fue llevada incluso a un procónsul. Otra vez es una persona importante de los romanos. Y le dicen a él, este hombre está hablando mal de la ley. Nos dice que sigamos a Dios de una manera que no está en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa con eso? Era una mentira. Y como era una mentira, este hombre fue sabio y nos cayó. Dijo, miren, si fuera un crimen contra el emperador, un crimen contra el derecho romano, yo detendría a este hombre. Pero si son cuestiones de nombres y de la ley de ustedes, véanlo ustedes. O sea, en ese momento, este hombre fue sabio y permitió que Pablo siguiera predicando la palabra, ¿no? Dice 18:16, y les echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderados de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba en ello. Ahí hay violencia, ¿no? Mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de 2 hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Según Números 16-18, hablaba de ese voto, de raparse. Y habló a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Todavía pasa todo esto en Corinto. Galión sacó del tribunal a los judíos, que decían, este hombre está predicando de manera diferente, no estamos de acuerdo con que esté en contra de Moisés y de la ley, y no les hizo caso. Pese a que ellos golpeaban a Sóstenes, que era un creyente. O sea que cuando predicamos el Evangelio, nos pueden golpear. No tiene por qué sorprendernos, ¿no? ¿Cómo que le pegaron a tal persona que predicó el Evangelio? No buscamos que nos golpeen. Y tampoco si nos golpean porque hablamos mal o somos irrespetuosos o una cosa así, pero predicando el Evangelio hay oposición. Y cuando hay oposición, entonces venía esa violencia, y con esa violencia Pablo la enfrentó con valor. Pablo siguió predicando la palabra, y dice ahí que entonces vino con Priscila y Aquila y navegó a Éfeso. O sea, él siguió predicando la palabra. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay persecución? Seguir predicando. Porque Pablo no dijo, ya no voy a predicar, ¿no? Ya para que no me vayan a hacer daño, para que no haya violencia, me quedo callado. No se quedó callado. Siguió predicando la palabra, y dice que iba a las sinagogas y defendía la palabra de Dios. Aquí hablamos entonces de cómo presentamos el Evangelio. O sea, lo presentamos de manera directa. Es con amor, es por amor, pero tiene que ser directo. Y tiene que señalar el pecado. Porque hay personas que piensan que el Evangelio nada más tiene que decir cosas bonitas, ¿no? Para que la gente no se desanime, para que la gente no deje de venir. Le dicen cosas pues que les gustan a ellos. Incluso algunos decimos el Evangelio al gusto del cliente, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta el pecado, que hable de pecado, no hablo de pecado. Si no le gusta que hable de tal tema, no hablo de tal tema. Si no les gusta que haga esto, no lo hago, para que la gente esté contenta. Y eso está mal, hermano. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es predicar exactamente lo que Dios dice. Y si predicamos, habrá fruto, habrá resultados, habrá bendiciones. Pero cuando Pablo predicaba de esa manera, hubo quienes ya no les gustó. Como decimos otra vez, de los muchos que no quieren estar con el Señor, gracias a Dios por los pocos que sí quieren. Porque con esos pocos se hace la obra. Entonces Pablo siguió predicando la palabra del Señor. Y dice que después partió a Cencrea con Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan que los encontró ahí en Corinto? Se hicieron compañeros de Pablo. ¿Cómo Dios nos dirige con los compañeros en el ministerio, no? O sea, Pablo no los buscó, no hizo una lista de requisitos, los encontró ahí haciendo pues el mismo oficio, y se identificaron como cristianos y fueron muy cercanos, ¿eh? Después en la casa de Priscila y Aquila hubo una iglesia. Hasta dice, donde están Prisca, también le llaman Prisca y Aquila, y en su casa hay una iglesia. O sea, el Evangelio siempre da fruto. Y hay personas que hasta ponen su casa, ¿no? ¿Cuántos pusieron su casa para que el Evangelio se predique, no? Muchos dicen, no, pues aquí en mi casa que se predique el Evangelio, que vengan a reunirse. Esa es la bendición de Dios. Dios bendijo a Priscila y Aquila, en su casa una iglesia, compañeros de Pablo, estaban con él y estaban sirviendo con el Señor. Pero tenemos parte de esto que también es un equipo.
porque también dice que estaban Timoteo y Silas. ¿Se acuerda que Silas es Silvano? Y era como una manera así cariñosa de decirle. Y Timoteo y Silas estaban cerca de Pablo, predicaban la palabra, estaban con él, y también estaban Priscila y Aquila. O sea que en el ministerio hay que tener más gente, hermano. A lo mejor no son cientos de seguidores, pero con esos poquitos, fieles, constantes, de verdad entregados, con eso se hace la obra. Entonces Pablo ya tenía a Timoteo y a Silas, y tenía a Priscila y Aquila, y seguía predicando la palabra. Pero él decía que tenía que seguir adelante predicando la palabra del Señor. Ahora dice entonces que le rogaran que se quedara más tiempo allí, en este caso en Corinto, pero no accedió. Pablo tuvo que ir a predicar a otro lugar. ¿Qué aprendemos de esto? A veces los siervos de Dios no están con nosotros como quisiéramos, ¿no? Porque en este caso los de Corinto decían que Pablo se quedara más tiempo. Dice ahí que estuvo 1 año y medio. O sea, ya había predicado 1 año y medio allí, pero querían que se quedara más tiempo. Y Pablo dice, no me voy a quedar, voy a predicar a otro lugar. No es misticismo, no es autoritarismo, es una dirección de Dios. Porque allí en Corinto se estableció la iglesia, ¿no? Recordamos 2 cartas, una iglesia muy carismática, pero muy desordenada, y después hay que corregirla esa iglesia, ¿no? Pero había que predicar en otros lugares. Entonces, cuando alguien se va de un lugar a predicar, hermanos, no hay que desanimarnos, ni sentirnos mal, sino seguir adelante. Los de Corinto siguieron adelante, y Pablo fue entonces a predicar a otras ciudades, ¿no? Y cuando predica en esas ciudades, ahí sigue edificando la iglesia. Dice ahí también, del regreso a Antioquía, Hechos 18, 22 y 23, textualmente dice, habiendo arribado a Cencrea, salió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Grecia y de Frigia, confirmando a los discípulos. O sea, el evangelio siempre es productivo. No se pudo quedar más tiempo en Corinto, por eso decimos, si alguien no se queda con nosotros, pues no desanimarnos, ¿no? No decir, ay, ¿por qué no se fue conmigo? ¿Por qué no me predicó más? Yo quería más predicación o más discipulado. Eso siempre se va a requerir. Pero si esta persona que era tan capaz como es Pablo va a predicar a otros lugares, ¿qué hacemos? Pues seguimos adelante, sin desanimarnos, ¿no? Sin pensar que se fue a predicar a otro lugar. Qué bueno que le predique a otro lugar. Y gracias a Dios, ¿no? Como luego decimos, Señor, ¿a quién vas a enviar? Pues nos envía a nosotros, ¿ya? Porque decimos, ojalá tú pusieras a alguien, Señor. Pues aquí estamos nosotros, o no estamos. Ya se dio cuenta que usted sí está aquí. O sea, nada más porque sí estamos, somos la respuesta de Dios en medio de esta necesidad. Pablo no estuvo más en Corinto, pero Dios levantó a otros allí en Corinto. Y cuando Pablo se va a otras ciudades, entonces sigue predicando la palabra de Dios. Ahora dice que arribó a Cencrea, otra ciudad importante, y se quedó en Cencrea predicando la palabra, y después descendió a Antioquía. Recordamos Antioquía de Siria, todavía muy al norte de Jerusalén para nosotros el día de hoy. Ahí regresó donde lo habían enviado. O sea que los apóstoles deben regresar al lugar donde los enviaron. Porque no es turismo, no es una comodidad. El evangelio, predicarlo, es un compromiso. Y muchos de los apóstoles siempre regresan a las iglesias que los mandaron. Se fija que aquí hemos tenido visita de misioneros. Tenemos en nuestro grupito un grupo de algunos misioneros, y fuera de nuestra iglesia también. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues les enviamos apoyo. Oramos por ellos, estamos con ellos, pero también cuando vienen nos tienen que entregar reportes, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo está funcionando la situación? Y de esa manera hay como una comunicación en la palabra. Porque si alguien no se deja corregir, va a tener problemas. Nosotros decimos, los misioneros están siempre en el frente de batalla, son siervos de Dios, siervas de Dios, pero siempre podemos platicar con ellos, siempre podemos orientarles un poco o decirles algo que se deba de corregir para evitar alguna situación de complicarse en ellos la vida cuando hay errores, porque aunque sean misioneros también se equivocan. ¿O piensa usted que los misioneros no se equivocan, hermano? Sí se equivocan. Y a veces tenemos que decirles en algún punto, mira, es mejor que prediques acá de esta manera o corrige esto, ¿no? Porque tenemos más años, nada más por eso, ¿no? No por otra situación. O tenemos un cargo que corregir allí. Entonces, hasta los misioneros se les tiene que corregir y se tiene que decir cómo hacer mejor la obra de Dios. Y entonces ahí Pablo estuvo, pues, dejando a los corintios, pero se fue a Cencrea y después descendió a Antioquía, la ciudad que lo mandó, y ahí entregó reportes, ¿no? Y luego de estar ahí un tiempo, salió recorriendo Galacia y Frigia, confirmando a los discípulos. Este es el ministerio. ¿Qué empieza ahí? El tercer viaje misionero. O sea, el tercer viaje misionero empezó enseguidita de que Pablo acabó con el segundo y está predicando. Decimos, en el primer viaje predicó en 8 ciudades. En el segundo viaje en 18 ciudades. Y acabando el segundo viaje empieza a visitar otra vez Frigia y Panfilia, o sea, Turquía para nosotros hoy, y dice, confirmando a los discípulos. O sea,
El ministerio no se detiene. No se quedó Pablo tranquilo, estático, ya descansando. No, siguió predicando. Entonces, al seguir predicando, tenemos que seguir edificando en la iglesia. Dice, un tiempo en esa región y estaba confirmando a los discípulos. Fíjese cuántas palabras clave. Dice que confrontaba a los judíos, ¿no? Dice que defendía, presentaba el evangelio, confirmaba, hablaba la palabra. O sea, siempre el evangelio es muy correctivo. Porque a veces pensamos que nada más sea algo muy deleitoso, ¿no? Decimos, me gusta que me hablen cosas que me alienten, que me sienta yo muy bien. No está mal, pero si no me alienta o me hace sentir bien, no importa. Si me corrige, mejor. Porque si me corrige, soy formado. Entonces Pablo era muy formativo en su mensaje, ¿no? Y tenía que corregir y discutir y señalar la palabra. Los judíos ya no querían. Los judíos estaban enojados con el evangelio, pero dice Pablo, les voy a predicar otra vez. ¿A quiénes? A los gentiles, o sea, a las personas que tienen la decisión de escuchar la palabra, con ellos voy a predicar el evangelio. Tenemos ahora a Apolos que predica en Éfeso, Hechos 18, 24 al 28. Son 4 versículos, pero tiene mucho contenido, fíjese. Dice 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Era un predicador. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaban aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Es esto una? Corrección. Y queriendo pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que le habían, por la gracia, habían creído. Esto otra vez otro ministerio. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es, hermanos, hacer espacio para alguien más. ¿Qué tal esa frase? Hacer espacio para alguien más. Algunos no somos muy dados a hacer espacio para alguien más. Decimos, estamos completos, no lo necesitamos, ahorita no, gracias, en otra ocasión. ¿Y qué estamos haciendo? Pues cortando la oportunidad, ¿no? Porque alguien más es parte del equipo. Nos puede en un futuro ser de bendición, o nosotros con ellos, ¿no? Entonces nunca cortemos a la gente, porque siempre es bueno que haya alguien más. Mire, en Jerusalén estaba todavía, en este caso, Pedro, Jacobo el menor, estaban Juan, y estaban los otros 9 apóstoles predicando el evangelio. Eran más de 100,000 creyentes en Jerusalén. Pablo, en los 2 viajes misioneros ahorita, tenía gente en muchos lugares. Había predicadores, había gente que estaba conociendo de la palabra del Señor, pero siempre que lleguen más, hay que estar abiertos a ellos, hermano. Porque el nuevo no siempre viene pensando como nosotros pensamos. ¿Se da cuenta que los discípulos no llegan hechos? Nadie llegó hecho. Dicen, ya llegué, ya estoy aquí. ¿Qué necesitan? Siempre tenemos ajustes que hacer. Fíjese cuántos ajustes tuvieron que hacer. Él era un judío llamado Apolos de Alejandría. ¿Qué era Alejandría? La capital de Egipto. Y como capital de Egipto, usted se acuerda, desde Alejandro Magno dividió en 4 su imperio y 2 ciudades importantes fueron Egipto y también Siria. Posteriormente hay ahí una división de los 4 generales que tuvo Alejandro Magno y se reparten el reino. Pero aquí hay uno en Egipto y en Egipto estaba Antioquía. Y en este caso, al tener ahí esa Alejandría, está la capital, digamos, cultural también. Se dice que en Alejandría había una universidad y había una biblioteca con 3,000 tomos. O sea, era muy cultural el momento. Ahorita ya Alejandría no es importante. De hecho, ahora es el Cairo, ¿no? La capital de Egipto. Pero en ese momento, Alejandría era así como una segunda capital. Después de Atenas, que era la gran capital intelectual, estaba Alejandría. Y de hecho pensamos que nada menos que la carta a los hebreos es una carta de judíos en Alejandría. Pensamos que se escribió, hay varias razones por las cuales, si le interesa el tema, luego lo veremos, ¿no? Cuando veamos hebreos, por qué pensamos que eran de Alejandría y era una gran capital. Ahorita no, pero en ese momento era muy importante. Entonces, en Alejandría, y él era judío. Hay entonces una oposición. Él como judío era muy cerrado, Alejandría era muy abierto. Alejandría era un lugar muy cultural, ¿no? Así como muy elocuente en cuanto a la filosofía y todo esto. Ahora, ¿cómo era Apolos? Dice otra parte, Apolos es un nombre griego.
Entonces, este hombre tiene una serie de influencias, ¿no? Es judío, está en una ciudad importante, pero es de ascendencia griega. Entonces, él tenía como algunas complicaciones por su personalidad. Dice, era elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Qué es elocuente, hermano? Que habla bien, perfecto, ¿no? O sea, así como con habilidad para hablar. Eso es elocuente. Entonces, era elocuente. Y luego dice, poderoso en las Escrituras. O sea, conocía la palabra de Dios. Fíjese, así como Pablo conocía la palabra de Dios y tenía misiones y era un siervo de Dios en otra forma, este Apolos tiene otras cualidades. Era poderoso en las Escrituras y también era elocuente. Entonces, ¿qué hacemos con alguien que habla así elocuente? Pues ponerlo a predicar, sin que nos estorbe, sin que nos moleste, sin que sintamos que nos va a hacer las cosas mal. De hecho, todos hacemos las cosas mal, ¿se da cuenta? Porque nadie nació sabiendo, o sea, todos nos equivocamos cuando empezábamos. Y él se equivocó. Por eso decimos hacer lugar para alguien más que se va a equivocar. Porque algunos esperamos que si se equivocan ya no están en las cosas de Dios. Y de hecho los cortamos, ¿no? Decimos, mire, gracias, ya no queremos que esto esté aquí en la obra. Vaya a otro lugar, aquí ya no. Y hermano, lo que estamos haciendo es cortar la obra del Señor. Porque dice ahí versículo 25, siendo instruido en el camino del Señor, o sea, ya era cristiano, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Por eso decimos, todos tenemos virtudes y defectos. Nadie es producto perfecto, ni terminado, nada de eso, al contrario, a veces ven todo lo contrario, y en este caso Apolos tiene también esas contradicciones. Era cristiano, pero también dice que siendo de espíritu fervoroso, o sea, era alguien muy espiritual, era ferviente. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, o sea, hablaba de Cristo. Pero a quien le predicó a él, nada más le hablaron del bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? Arrepentimiento. O sea, nada más le dijeron, mira, somos cristianos y seguimos desde Juan, el que bautizaba, Juan el Bautista, empezó este ministerio y tú también ahora eres cristiano. De manera que predica esto y cuando le hables a los demás, que nada más se bauticen. Y hasta ahí llegamos. Ahora, eso es algo así como un evangelio incompleto, ¿no? O sea, le hacía falta la gracia, el Espíritu Santo, otras cosas más. De hecho, Apolos tuvo problemas en cuanto al Espíritu Santo. Luego viene adelante cuando están hablando en Corinto, que dice, bueno, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron o no? Lo dice Pablo. ¿Y quién había predicado? Apolos. Y cuando predicó Apolos, le dice a Pablo, bueno, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, a veces tenemos defectos de conocimiento de la palabra, pero esos defectos hay que corregirlos. No cortar a la gente, no limitarla, no excluirla, sino seguir en las cosas de Dios. Y luego, que cuando hablaba en la sinagoga, igualito que Pablo, judío y predicaba en sinagogas. Pero cuando les hablaba a los que él evangelizaba, les dijo, bautícense en el nombre de Juan, como Juan bautizaba. Parecía un evangelio completo, pero no estaba completo. ¿Y qué hacen Priscila y Aquila? Lo corrigen. ¿Se da cuenta? O sea, le dicen, mira, no está correcto lo que predicas. Sí es cierto el bautismo de Juan y ese arrepentimiento, pero hay más. O sea, aparte de esto viene el Espíritu Santo, viene el discipulado, viene quién es Jesús. Entonces tienes que predicar un poquito mejor. Otra cosa importante aquí, hermanos, cuando alguien nos corrige, hay que agradecerlo. Porque Apolos no se enojó, ¿no? No dijo, yo soy fervoroso, yo soy de ascendencia griega, soy importante. Les dijo, gracias. Porque de veras le dijeron, tienes que corregir esto. No nada más es el bautismo de Juan. De hecho, ahora en la iglesia pasa lo mismo. Hay personas que han oído algo del evangelio, pero no todo. Hay partes que no han oído, ¿no? Del discipulado, el seguir al Señor. Entonces, nada más se bautizaron, ¿no? O nada más se reúnen en algún lugar. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hicieron Priscila y Aquila. Les ponemos más exactamente el camino de Dios. Tenemos por eso que prepararnos, hermano. No es gratuito, ¿no? El ministerio no es gratuito de ya me lo sé, ya lo aprendí. Tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que repasar, tengo que corregir. Y una cosa muy importante, corregimos para que las cosas funcionen mejor. De manera que si alguien llega con un error en doctrina o en ministerio, ¿qué hay que hacer? Pues corregirle. Igual con amor, ¿no? No es de una manera agresiva, pero sí decirle, hermano, esta parte del evangelio no está correcta.
Mire, está bien el evangelio, esto que le dijeron, pero aquí no. No sé cuántos hermanos seguimos siendo legalistas. ¿Se acuerda que es alguien legalista? Alguien que pone más reglas que Dios. Ese es un legalista, ¿no? O sea, Dios tiene sus reglas, pero estos hermanos tienen más reglas que Dios. Entonces, para llegar al evangelio tienes primero que bautizarte, tienes primero que hacer esto, tienes que ir acá, tienes que ir allá. Le ponen muchas reglas. ¿Y cuándo la gente se va a entregar? Pues nunca, porque no van a querer. Entonces decimos, bueno, no es tan importante las reglas, lo importante es que su corazón esté en Cristo. Y poco a poco se van haciendo discípulos. Fíjese cuánto tiempo requirió Apolos para ser discípulo. Ya era cristiano, ya era predicador y todavía lo seguían corrigiendo. Y cuando lo corrigen, entonces entiende mejor el reino de Dios y aprende las cosas que tienen que hacer. Otra cosa importante, hermanos, es el compañerismo. No sé cuántos de nosotros somos afectuosos con los demás, de manera que nos sentimos compañeros. Porque quienes somos fríos o distantes o cortantes, cuidado con la palabra cortantes, porque hay hermanos que son muy cortantes, ¿no? No les gusta la compañía, no les gusta lo nuevo o alguien a quien hay que discipular, y entonces ya no tenemos esa amabilidad, porque dice que Priscila y Aquila le corrigieron y luego lo recomendaron para predicar en algunas ciudades. ¿Y qué hizo Apolos? Pues fue a predicar a otras ciudades. O sea, si a la gente la corregimos y se deja corregir, van a ser útiles. Pero hay que hacerlo con amor, nunca con un sentido de superioridad, ¿no? Yo sé mejor que tú, yo soy más que tú, yo soy algo mejor que tú. No, nada más con mucha sencillez le podemos hablar de las cosas de Dios. ¿Usted se ha fijado en errores de algunos hermanos al predicar o al vivir o al servir? Pues si se fija en los errores hay que corregirlo, ¿pero con qué? Con amor, con paciencia y decir, bueno, que Dios nos dirija, pero no nada más dejarlo pasar, porque hay personas igual que prefieren no meterse en problemas. Yo mejor, para que no haya problemas, que hagan lo que quieran, que crean lo que quieran, si quieren bien, si no quieren bien, y ya no hay corrección. Entonces, tanto el extremo de corregir todo, como el extremo de no corregir nada, tenemos que nosotros llegar a un punto medio. ¿Qué se tiene que corregir? Hay cosas que sí, y hay cosas que no. Porque si alguien dijo algo que no es exactamente lo que pensamos, pero está bien en la palabra, está bien. Pero si es algo grave, entonces sí. Alguien que hable de que Jesús no es Salvador o una cosa así, algún legalismo, tendríamos que enfrentarlo. Pero si la persona está hablando del Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Sentirnos contentos de que la persona predique. Aquí tenemos el ejemplo de Apolos, hombre elocuente, hombre preparado en la palabra, pero que no conocía toda la doctrina. Y Priscila aquí, la que sí la conocían, nada menos con Pablo, imagínense, discípulos con Pablo, corrigen a Apolos. Y aquí hacemos un equipo. O sea, para hacer equipo, hermanos, tenemos que abrir espacio para alguien más. No piensa igual que nosotros, no predica igual que nosotros, no habla igual que nosotros, pero es parte del equipo. Y como parte del equipo, podemos tratar de hacer las cosas juntos. Vamos a terminar aquí la hora 11 de Hechos del Espíritu Santo en este tema de ministerio en Grecia, en Corinto, Antioquía y regreso a Éfeso. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.